Hola a todos, yo soy Salamonster y bienvenidos a esto que va a ser, digamos, el resumen de lo que fue el draft para la tercera temporada de la ABL. Tenemos un equipo bastante interesante, pude conseguir un par de Pokémon que yo creo van a sernos muy útiles. En general veo por ahí un par de equipos que destacan un poquito más que otros, pero yo creo que tenemos una buena oportunidad de que nos vaya muy bien en este draft y yo voy a hacer todo lo posible. Muchísimas gracias a quien vaya a estar apoyando. Y para empezar, ¿qué tenemos para empezar? Bueno, este draft es un draft de dobles, así que dije, ¿por qué no vamos directo por algo interesante? Y agarramos a Oranguru. Entonces Oranguru tiene buenos stats, 90 de HP, 110 de defensa especial, yo creo que es lo que más llama la atención. Pero que tiene Oranguru que no tengan otros Pokémon, tiene Instruct. Instruct es un ataque muy bonito que es útil únicamente en dobles, porque lo que hace es que puedo usar Instruct con Oranguru y mi otro Pokémon ataca dos veces. Entonces eso combinado con lo demás que puede estar haciendo va a ser muy bello. Se me faltó que también tiene 90 de ataque especial, pero no sé qué tanto vaya a estar atacando con Oranguru. ¿Qué más tiene? Pues puede poner Trick Room, puede usar Psychic, puede usar Ally Switch, tal vez un Protect por ahí. Incluso puedo irme por algunas cosas más locochonas, Taunt, Bulldoze, aprende Thunderbolt para ahí agarrarlo de sorpresa. Pero Oranguru va a ser nuestro primer Pokémon de esta liga y yo creo que va a ser un Pokémon muy interesante. Inner Focus y Telepathy son buenas habilidades. Veremos qué tal nos va con este changazo. En el lugar número 2 es un Pokémon nuevo, tomé a Hatterene. Y Hatterene se me hace un Pokémon muy bueno. Tiene 57 de HP y 29 de velocidad. Pero todo lo demás tiene por lo menos 90, incluyendo un monstruoso ataque de especial de 136. Este Pokémon va a pegar muy duro. Puede aparte aprender también Trick Room solito, no necesita apoyo, más bien solita porque siempre siembra. Y puede tener Dazzling Gleam, Psychic, Mystical Fire. Puede aprender Life Dew para curar y tiene Healer de habilidad. Tiene Magic Bounce siempre es bueno. Aprende también Giga Drain, ¿por qué no? Entonces Hatterene yo creo que va a ser de los Pokémon que más voy a estar usando. Hatterene es un Pokémon que me gusta mucho, de la nueva generación. Si no lo conocen, lo van a estar conociendo. Va a ser nuestro pick número 2 de la liga de draft. Pasando al tercer lugar tenemos a Bisharp. Bisharp tiene 125 de ataque, tiene 100 de defensa. Anda medio bajón en los demás stats, pero tiene Steel, es tipo acero, eso siempre ayuda. Y yo creo que lo principal, lo que todo el mundo notó en esta generación es que le quitaron el acceso a Knockoff, que antes era de sus ataques más usados. Eso sí lo afecta, pero yo creo que como tiene todavía su habilidad de Defiant, que le sube, es competitivo creo, o no me acuerdo cómo se llama en español, pero tiene todavía eso y tiene muy buenos ataques. Tiene Sucker Punch para prioridad, que siempre va a ser muy bueno. Tiene Iron Head con Stab, que va a pegar muy duro. Aprende por ejemplo Brick, yo creo que eso también nos va a ser útil. Tiene Throat Chop, que puede que también esté usando. Stone Edge, Low Kick. Aprende Danza Espada, Swords Dance. Entonces, incluso si no llega a tener Knockoff en esta generación, en ningún momento va a ser un Pokémon muy útil. Vamos a estar tratando de usarlo lo mejor posible y vamos a ver qué tal nos va con Bisharp. Después pasamos a otro tipo hada. Tenemos a Clefable. Clefable con su 90 y 95 de 90 de defensa especial, 95 de HP y de ataque especial, son sus mejores atributos. En este momento no puede tener todavía su habilidad oculta, que es Unaware, que le sirve mucho para hacer una pared poderosa, pero sigue teniendo Magic Guard. Y Magic Guard también le ayuda mucho en cuanto a que no se tiene que preocupar por varias cosas, sobre todo si de repente llegan a poner trampas o cualquier otra cosa, Magic Guard lo cubre de eso. Y aparte tiene ataques muy útiles, tiene Follow Me, que hace que pueda hacerlo como que el centro de atención y que mis demás Pokémon estén libres de daño ese turno. Tiene Moonblast para pegar, tiene muy buena cobertura. Sigue aprendiendo Flamethrower, sigue aprendiendo cosas como Thunder Wave y Thunderbolt, Heal Pulse, puede meter gravedad, puede usar Sing. Yo creo que este Pokémon también lo vamos a ver bastante en uso y aunque no tenga la habilidad oculta nos va a ser muy útil. Después vamos a tener a Dhelmise y Dhelmise es uno de mis Pokémon que me gustan más de la generación anterior. Tiene muy buen ataque, 131, tiene muy buena defensa con 100. Los demás stats no son excelentes, pero que sí es excelente, que técnicamente tiene 3 stabs diferentes. Tiene tipo fantasma, tipo planta, que son sus
typings y aparte por su habilidad tiene stab de tipo acero, entonces eso es muy bueno porque aparte tiene un ataque que se llama Anchor Shot para quienes no lo conozcan, que hace que los demás Pokémon se queden atrapados, ya no pueden salir después de eso y queda perfecto en el setting de Trick Room, o sea que eso nos va a ayudar mucho. Tiene aparte Power Whip que va a pegar como camión, tiene aparte Shadow Claw que va a hacer buen daño, aprende Liquidation, no sé por qué, pero lo aprende. Otras cosas interesantes son Phantom Force, Rock Slide, Earthquake, que son los básicos, también aprende Brick Break. Entonces yo creo que vamos a estar dándole buen uso a esta pequeña ancla. Y su Shiny, si no han visto su Shiny, está muy bonito. Después vamos a tener al buen Meowstic. Y la verdad, les soy muy honesto, escogí a Meowstic originalmente porque quería un Pokémon que pudiera usar Prankster. Y resulta que tristemente Prankster todavía no está disponible. No se sorprendan si en algún punto del draft cambio a Meowstic por otra cosa. Pero mientras tanto vamos a ver qué podemos hacer con Meowstic. No lo voy a dejar caer al olvido de inmediato. Tiene 104 de velocidad, lo cual es un buen contraste con mis demás Pokémon hasta ahora que son casi todos muy lentos. Tiene 83 y 81 de ataque especial y defensa especial. Y puede usar como habilidades Infiltrator, por ejemplo, que es útil. ¿Qué podría estar haciendo con esto? Igual y por ahí Psychic, también puede poner Trick Room, puede usar Fake Out, puede poner paredes, puede usar John para forzar a salir a alguien si quiera dormir. Vamos a ver qué podemos hacer. Meowstic no le tengo tanta confianza como otros de mis Pokémon, pero yo creo que puede hacer un buen trabajo si busco por ahí la manera. Y si no, lo vamos a cambiar por alguien más. Lo siento, fans de Meowstic. Vamos a pasar después con Pangoro, y Pangoro es un Pokémon que me gusta mucho. Siento que Pancham es más bello, pero Pangoro tiene 124 de ataque, entonces eso nos gusta. 95 de HP y no es particularmente veloz. Es débil por 4 a las hadas, a los fairies, pero lo compensa con que yo tengo muy buenos fairies en mi equipo, entonces ya desde ahí me quito un peso de encima. Ahora aprende aparte también Darkest Lariat, que solía ser el ataque insignia de Incineroar, que Bashi, si estás viendo esto, Incineroar es horrible. Tiene prioridad con Bullet Punch, tiene buenos stabs, ahora sí que Fighting y Dark siempre son buenos ataques. Aprende otras cosas interesantes como Gong Shot, Stone Edge, Thunder Punch. Aprende también Poison Jab precisamente para las hadas. Creo que tiene hasta Dragon Claw. Entonces Pangoro me gusta mucho, queda muy bien con nuestro equipo de Trick Room. Todas sus habilidades son buenas. Tiene Scrappy para poder pegarle a los fantasmas. Tiene Iron Fist para que sus puñetazos elementales peguen más duro. Y tiene Mold Breaker, que Mold Breaker, por si no lo ubican también o por si quieren un recordatorio, lo que hace es que puedas pegarle a cosas que vuelan con Earthquakes, por ejemplo. Puedes ignorar habilidades, puedes ignorar varias cosas y irte directo a los madrazos. Entonces muy buena habilidad, este Pokémon nos va a hacer paro. Vamos a pasar después con otro Pokémon que también nos va a hacer mucho paro, que me sorprende mucho que haya durado en el draft todo lo que duró, y va a ser Seismitoad. Como quitaron Hidden Power en esta generación, ya no me tengo que preocupar de que alguien de repente le meta un Hidden Power Grass y lo mate, porque eso le dolería. Así que ya nos vamos a preocupar por eso. Y en cambio, ¿por qué nos vamos a preocupar? Porque más bien se van a tener que preocupar los otros, de que Seismitoad tiene Swift Swim, tiene Water Absorb, o sea que es inmune al agua si lo quiero tener así. Y aparte la cobertura que tiene esta cosa, tiene 105 de HP, 95 de ataque, 85 de ataque especial, y aprende un poquito de todo. Tiene Earth Power, Muddy Water, Power Whip, también tiene Liquidation, Sludge Bomb, puede tirar Earthquakes, felizmente puede aprender Scald. Tiene por ahí cobertura Fighting, tiene cobertura de Poison, ya había dicho. Aprende hasta Icy Wind, entonces Seismitoad, este pequeño sapo, no tan pequeño, pero es un señor sapo que nos va a ayudar mucho. Y estoy muy contento de que tenemos al señor sapo. Después vamos a tener a Sableye. Sableye, hasta que salieron las hadas no tenía debilidades. Sus stats son muy malos. Sus mejores stats son 75 y 75 de ataque y defensa. Pero que sí tiene Sableye, a diferencia de Meowstic por ahora. Sableye sí tiene Prankster. Entonces con el simple hecho de tener Prankster ya es bueno, porque la cantidad de cosas que puede hacer el pequeño Sableye es muy bella. Tiene Will-O-Wisp, tiene Quash, tiene Fake Out, puede poner Sunny Day o Rain Dance, por ejemplo. Tiene Knockoff, no sé, B-Sharp no tiene Knockoff, Sableye sí, en una de esas no sirve. Pero Sableye va a ser, aunque no sea un Pokémon súper resistente ni que pegue muy duro, está ahí como de soporte. Entonces siempre es bueno tener un buen soporte. Sableye va a estar ahí precisamente para eso.
Y su Shiny es muy bonito también, si no lo han visto, Sableye está muy bonito en Shiny. Después tenemos a Jolteon, y Jolteon, si vieron mi participación en la liga de draft de Streamer Planet Pokémon Let's Go, saben cuánto me gusta Jolteon. Ese 130 de velocidad con su 110 de ataque especial contrasta muy bien con el resto del equipo. Otra vez casi todos los en mi equipo son lentos porque vamos a estar usando mucho Trick Room, pero tengo ahí a Jolteon, o sea que no se puede preocupar ningún oponente específicamente de que solo esté ahí tratando de poner el Trick Room, sino que también Jolteon va a estar ahí por cualquier cosa. No tiene tanta cobertura precisamente porque quitaron Hidden Power, como estaba comentando, así que depende casi completamente de Shadow Ball y sus ataques de tipo eléctrico, pero tiene por ahí un par de ataques que puedo tratar de meter. Ahora sí que la principal cosa que tiene es la velocidad y el Volt Absorb, que me va a servir, por ejemplo, si necesito cubrir de repente a algún otro Pokémon, el último Pokémon que escogí, por ejemplo. Entonces Jolteon está de vuelta, vamos a ver si me trae tan buenos resultados como lo hizo en la liga de Let's Go. Yo tengo confianza de que sí. Y por último, para cerrar el draft, tenemos a Mantine. Hey, ese Volt Absorb suena bien ahora, ¿no? Mantine tiene, no tengo idea de por qué, pero tiene 140 de defensa especial. Tiene una bella inmunidad a Earthquake, ya que es tipo volador. Y Mantine tiene también muy buenos ataques de soporte. Puede aprender Tailwind, que dobla la velocidad de todos. Puede aprender Helping Hand, puede aprender Wide Guard. Puede aprender incluso Mirror Coat, que poniendo ahí su defensa especial con Mirror Coat, pues bueno, Roost para que aguante más. Y a Mantine lo quería utilizar más que nada porque también tiene Water Absorb, igual que el Seismitoad. También tiene Swift Swim, igual que el Seismitoad. Y pues este Pokémon, ahora sí que con él no me tengo que preocupar de los Earthquakes. Es un buen compañero para Seismitoad. Es alguien a quien Jolteon puede ayudar a cubrir. Y yo creo que Mantine fue una gran elección, considerando que fue el último Pokémon que se eligió de todo el draft. El primero que se fue Aegislash, obviamente, y Mantine fue el último de todo el draft. Así que este es el equipo. Nuestro equipo se ve muy bien. Yo creo que de entrada no es el equipo que más miedo da de toda la liga. Ese honor me parece que le tocaría a Randy, a Celo o a Kyle. Pero para cerrar, antes de que nos despidamos, nuestro capitán Dynamax o Gigantamax, dependiendo de cómo lo quiera usar, va a ser Hatterene. Como les comentaba, este Pokémon es muy bueno, tiene muy buenos stats de todo, tiene buena cobertura, tiene ahí para poner el Trick Room, tiene su ataque especial, Gigantamax. Entonces Hatterene va a ser nuestra capitana, nos va a intentar guiar hacia la victoria. Y esténse listos porque a partir de la próxima semana vamos a estar ya con las peleas. Siempre vamos a tener un video. Voy a tener un video de la pelea para la semana y un video después explicando cómo elegí a mi equipo para esa pelea. Así que esténse muy atentos. Esta tercera temporada de la ABL va a ser muy buena. También estén al pendiente del contenido de todos los demás. Somos 18 equipos, mucho contenido, mucho Pokémon para ver. Y en caso de que les interese, tenemos mercancía oficial de la liga. Entonces ahí en la descripción hay un link para la tienda oficial. Las playeras la verdad están muy bonitas. El logo de la ABL está bastante bien hecho. Y aparte, como oferta especial, si utilizan el código SOY10, así de Soy Salomonster, SOY10, serán acreedores a un bello 10% de descuento. Aprovechenlo, sigan a los demás de la liga, estén listos para todo el contenido porque vamos con todo. Y los estaré viendo muy pronto. Yo soy Salomonster, nos vemos a la próxima.